Auspicia Ab Origin, libros jurídicos. Búscanos en Instagram como libros-de-derecho. Envíos a todo el país mediante correo argentino. Aceptamos tarjetas de crédito mediante Mercado Pago. Te voy a presentar brevemente, ¿sí? La trayectoria del doctor Tenca. Es abogado, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, autor de más de 12 libros y 100 artículos, brindó charlas en Argentina y en el exterior, es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿sí? Empezamos a ver la teoría del delito, dijimos que la teoría del delito es la teoría que nos permite, o la herramienta que nos permite dirimir cuándo una conducta es merecedora de reproche. Dijimos que la teoría del delito define al delito como una acción típica, antijurídica y culpable, que la acción típica antijurídica se denomina injusto penal, y que una vez que tenemos completado el injusto penal, pasamos a la culpabilidad, que la culpabilidad es el reproche del injusto penal. Y dijimos que la teoría del delito, así como es la vida, siempre va hacia adelante. Es decir, primero tenemos que tener acreditado que haya acción, lo vimos en la clase anterior, en la cual dijimos qué era la acción, los distintos tipos de acciones, la acción causal y la acción final. Dijimos que nosotros nos íbamos a manejar con un concepto final de la acción, o sea, siempre la acción es voluntaria y siempre la acción tiene un fin. Por eso se llama, o se denomina acción final. Bien. Y dimos cuáles eran las causas que excluían a la acción, cuáles eran las fuerzas físicas irresistibles, externa o interna, y la inconsciencia absoluta. Ahora pasamos al segundo de los elementos, que es la tipicidad. Es decir, una vez que nosotros tenemos acreditado que una persona actuó, ahí pasamos a analizar si esta acción es típica. Los profesores siempre decimos que el tipo pertenece a la ley, mientras que la tipicidad pertenece a la conducta. O sea, el tipo penal, usted tiene que tener en cuenta que todos los delitos, es decir, nosotros tenemos el Código Penal en la parte general, y todos los delitos tienen un tipo penal. Es decir, el tipo penal es lo que nos o sea, el que regula, mejor dicho, el que nos muestra cuál es la acción prohibida, y después viene la pena. Por ejemplo, en el artículo 79, homicidio, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Claro, el matar a otro... Vos te estás refiriendo al tipo descrito por la ley, ¿sí? Lo que está tipificado. Claro, el tipo, todas las normas penales tienen un tipo. El tipo es lo que describe, o lo que nos refiere cuál es la acción prohibida. Y todo tipo penal tiene un verbo. El verbo es lo que se denomina nombre de la acción. Entonces ustedes van a ver que todas las normas penales, desde el artículo 1 hasta el 302 del Código Penal, van a tener un tipo penal. Y siempre va a haber un verbo. El verbo es el nomen iuris, es decir, el nombre de la acción. Entonces, si nosotros tomamos el artículo 79 del Código Penal, el tipo penal es matar a otro. Tenemos, no sé, en el 172 es defraudar, etcétera. Uh-huh. Pero siempre lo que nos determina el tipo penal es cuál es la acción prohibida. En primer lugar, y siempre va a haber un verbo que se denomina nombre de la acción. Es decir, es aquello que nos determina cuál es la acción prohibida, reitero. Ahora, como dijimos la clase anterior, el finalismo lo que hace es traer el dolo y la culpa de la culpabilidad al tipo. Entonces nosotros vamos a hablar de tipo doloso y tipo culposo. Por eso es tan compleja la tipicidad, tan amplio el tema, porque es donde tenemos que desarrollar qué es el dolo, cuáles son los tipos dolosos, cuáles son los tipos culposos, además de las relaciones de causalidad, que es a lo que vos hiciste referencia y sobre lo que vamos a volver. Además tenemos que tener en cuenta que los delitos pueden cometerse en forma activa o en forma omisiva. Entonces nosotros hoy vamos a comenzar con los tipos activos dolosos. Vamos a comenzar con esto, con el tipo activo doloso. Entonces decíamos que el tipo pertenece a la ley y la tipicidad pertenece a la conducta. Si yo mato a otro, estoy llevando adelante una acción típica. ¿Por qué? Porque estoy llevando adelante una acción que está prohibida por el
por el artículo 79. Algo que es muy importante es tener en cuenta que lo que prohíben los tipos penales es la acción. Siempre por delante de los tipos penales, aún no escrito, aparece una norma que es no matar, por ejemplo. O sea, la norma no está escrita, pero preside al tipo penal. O sea, el tipo penal lo que nos prohíbe es la acción y la norma que preside a este tipo penal, en este caso, es no matará. En el robo, en el artículo, el tipo de robo se antepone no robarás, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos, los tipos penales, ahora con esto de la pandemia, algo que uno siempre enseña es que hay tipos penales. Generalmente los tipos penales son cerrados, es decir, dentro del tipo se cierra perfectamente, o sabemos perfectamente cuál es la conducta prohibida. Y también hay tipos abiertos, que son aquellos que son complementados por una norma que no está escrita en el tipo penal, y uno también, esto lo enseña en la facultad, no pensaba vivirlo de esta manera. El 205, con esto de la pandemia, dice que tendrá una prisión de 6 meses a 2 años el que violare las normas sancionadas por la autoridad. En este caso, el decreto, no me acuerdo, el 630, 690, no sé. O sea que esto nos cierra el tipo penal del artículo 200. Entonces, vamos siempre a referir, estamos hablando entonces de los tipos activos dolosos. Todos los tipos activos dolosos tienen un aspecto cognoscitivo y tienen un aspecto volitivo. El aspecto cognoscitivo, para que pueda desempeñarse el dolo, uno tiene que saber cuál es la acción prohibida. En el artículo 79 yo tengo que saber que estoy matando a otro. Esto es fundamental porque después vamos a ver que también existen causas que excluyen el tipo, que se denominan error de tipo, que no hay que confundirlo con el error de prohibición. Los que estudian derecho lo saben, porque el error de prohibición se analiza en la culpabilidad. Esto es pregunta de examen, diferencia entre error de tipo y error de prohibición. El que lo confunde tiene 0, es fundamental. Siempre en el derecho penal ustedes van a escuchar que hay hablar del tipo objetivo y del tipo subjetivo. El tipo objetivo es lo que se denomina tipo penal, es a lo que me estoy refiriendo. ¿Cuál es el tipo objetivo del artículo 79? Matar a otro. ¿Cuál es el tipo subjetivo? El dolo, el famoso y tan mentado dolo. Cuando ustedes escuchan hablar tipo objetivo, es lo que surge de la ley. Tipo subjetivo es el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es el conocimiento y la voluntad del tipo objetivo. Cande está haciendo una pregunta. O sea, para que haya homicidio, yo tengo que tener el conocimiento que estoy matando que el otro es una persona y la voluntad de matar a otra persona. O sea, conocimiento y voluntad del tipo objetivo. Tiene que ser un conocimiento absoluto. No tiene que ser un conocimiento potencial, como después vamos a ver que sucede con el tipo culposo. O sea, tiene que haber un conocimiento efectivo. ¿Cuándo hay error de tipo? Hay error de tipo cuando hay un desconocimiento, un conocimiento equívoco de los elementos del tipo objetivo. Es decir, yo para matar a otro tengo que saber, primero, que el otro es una persona, segundo, que quiero matar. Ahora, si yo tengo un conocimiento equívoco, es decir, no sé que estoy disparando contra una persona, o un conocimiento o dudo de que es una persona, hay un error de tipo. Ejemplo de clase que los que han estudiado derecho se los habrán dicho, es si yo salgo a cazar con un amigo, creo que estoy disparando contra un oso y disparo a mi amigo. Pero hay un ejemplo mucho más de todos los días que se da. Una persona tiene absoluta decisión respecto de su cuerpo a partir de los 16 años. Por debajo de esa edad hay delito, no importa si es estupro, no importa ahora, me refiero para lo que voy a decir. Pero supongamos que a vos, te imputan que tuviste sexo con una menor de edad, ¿no? Entonces vos podés decir, no, pero yo pensé que era mayor. Entonces, obviamente después diferente tiene que ver con las cuestiones de prueba. Pero si esto fuera así, hay un error de tipo. ¿Por qué? Porque el tipo penal exige que la persona respecto de la cual se comete la acción prohibida sea menor de 16 años. Después se tendrá que acreditar del modo que suceda, o vos podrás decir,
me mostró el documento, o la mujer, no es una cuestión de género. Entonces hay un error de tipo que puede ser vencible o invencible. El error de tipo es invencible cuando uno hizo todo lo que está a su alcance para salir del error. Vamos a suponer que yo voy, en este caso que di, a no sé, a bailar a un lugar que no entran menores. Le pido el documento, no sé, entonces yo hice todo para salir del error. Hay un error invencible que excluye el dolo. Y hay un error de tipo vencible, cuando yo no hago todo lo que está a mi alcance para salir del error, y en ese caso queda subsistente el tipo culposo si estuviera previsto. O sea, ustedes saben que los tipos culposos existen solo cuando están previstos. No hay abuso sexual culposo. Entonces, para este caso que fuera vencible o invencible, lo mismo. No para un homicidio. Si yo tengo un error de tipo vencible en un homicidio, queda subsistente el tipo culposo de homicidio. Esto es el error de tipo. Entonces, el aspecto cognoscitivo del dolo, que es conocimiento y voluntad del tipo objetivo, requiere de un conocimiento total respecto a los elementos del tipo. Y después tenemos el aspecto volitivo del dolo, es decir, la voluntad de hacerlo, y se divide en tres: en el dolo directo, en el dolo indirecto y en el famoso dolo eventual, respecto del cual yo tengo el libro que vos has vendido. Sí, señor. Muy bien. Entonces, el dolo directo es el dolo que todos conocemos. Yo quiero matarte a vos, voy y te mato. Dolo directo. Después existe el dolo indirecto, que es el menos usado, que es cuando yo no quiero. Siempre llevo el ejemplo al homicidio porque es el más fácil, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo no quiero matar a determinada persona, pero porque quiero matar a otra, pero necesariamente, por eso se llama dolo indirecto de consecuencia necesaria. Necesariamente en el plan que yo pergeño va a morir. Entonces, típico ejemplo del libro: quiero matar al ministro y pongo una bomba en el auto sabiendo que va a morir el ministro y el chofer. Entonces, respecto del ministro hay dolo directo, y respecto del chofer hay dolo indirecto, dolo de segundo grado. Por supuesto, la pena es la misma, es un homicidio, son cuestiones dogmáticas. Y después tenemos el dolo eventual, famoso dolo eventual, que prevé, es aquel en el cual yo no quiero el resultado, pero lo incorporo como tal en la voluntad realizadora, o dicho modo simple, yo no lo quiero, pero digo, bueno, si sucede no me importa. Para hacerlo, hay muchas teorías. Bueno, vos alguna vez habrás ojeado el... Te escuché decir en clase que el dolo eventual debería ser excluido del Código Penal. Sí, claro, el dolo eventual debería ser excluido porque yo digo que es tiene una estructura de tipo culposo, y se le aplica la pena de un delito doloso, es decir, es una construcción dogmática en perjuicio del imputado. Es un tema que me apasiona, es un tema que le interesa a todas las personas, porque como dije en la primera clase, todos podemos ser victimarios o víctimas en el derecho penal, o sea, y mucho más el que maneja. Yo puedo cruzar una calle y me pisa alguien, entonces soy víctima, o puedo pisar a alguien y soy victimario. Cuando hay accidentes horrorosos, siempre los jueces echan mano al dolo eventual. Y el dolo eventual, lo digo muy brevemente, podría dar un semestre respecto al dolo eventual. Desde mi óptica, creo que lo dije alguna vez, lo he mencionado en algún vivo, que hubo un proyecto de Zaffaroni y de otras personas de modificar el Código Penal que después se archivó, en el cual estaba previsto excluir al dolo eventual, y en los fundamentos daban exactamente los que yo doy en mi libro, pero con la única diferencia que no me citaban. Pero yo sé perfectamente quién me robó la idea, digamos. Así que, pero bueno, en fin. Bien. Después vamos a volver. Estamos en dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. Ahí quedamos. Y ahí dolo eventual. Entonces, estas son las tres modalidades. O sea, entonces, aspecto cognoscitivo, tengo que tener un conocimiento pleno de los elementos del tipo objetivo. Si no los tengo, puede darse el error de tipo, vencible o invencible. Y después el aspecto volitivo puede ser dolo directo, dolo indirecto, o
dolo eventual. Y sobre este vamos a volver cuando veamos el tipo culposo, porque, lo adelanto, la culpa se divide en culpa consciente y culpa inconsciente, y lo que divide, o mejor dicho, la línea entre dolo y culpa está entre el dolo eventual y la culpa inconsciente. Y es algo tan difícil de delimitar que termina siendo absoluta potestad de los jueces decir una cosa y decir otra, por eso digo que estoy absolutamente en desacuerdo. Respecto a diferencias entre, más allá de que veamos el error de prohibición, cuando veamos la culpabilidad, siempre los profesores decimos la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición. Entonces, el error del tipo, yo no sé lo que hago, es decir, mato a alguien creyendo que estoy disparándole a un oso. Tengo sexo con una menor creyendo que es una mayo, entonces no sé lo que hago. En el error de prohibición, vamos a volver en la etapa de culpabilidad, yo sé lo que hago, pero creo que eso que estoy haciendo es lícito. Es completamente diferente. Ejemplo de la alemana que viene a la Argentina y se hace un aborto acá creyendo que en la Argentina es lícito. Y hasta ahora es ilícito. Ejemplo, pero no vamos a, pero sí, pregunta de examen, diferencia de error de tipo y error de prohibición, se equivocan 0 o 2, que es más o menos lo mismo porque es bastante elemental. Cuando uno habla, y acá respondo tu pregunta del principio, cuando uno habla del dolo, aparecen lo que se llaman las teorías de la causalidad. Es algo muy complejo dentro del derecho, muy complejo, porque hay que dirimir y determinar qué causó el delito, y a partir de acá empezamos a analizar quién puede haber sido el autor, pero primero tenemos que tener, o sea, quién es, más allá de las cuestiones de autoría y participación que van por otro lado, pero las teorías de la causalidad. Vos, por ejemplo, me hiciste referencia al caso en el cual la persona quiere arrollar creo que no menor, pero una chica jovencita, 22, 23 años. Dos veces. Una chica jovencita. ¿Cómo? Le pasó por encima 2 veces el auto, por las Le piernas. pasó por encima 2 veces y después se murió de un cuadro de septicemia una semana después en el hospital. Bien. Entonces acá vamos a hacer referencia a lo que se llaman las teorías de la causalidad. Durante el causalismo, que reitero, ubicaba al dolo y la culpa en la culpabilidad, se regía por lo que se llamaba la teoría de la conditio sine qua non. Conditio sine qua non, que también siempre los profesores la nombramos, que decía que todo aquello que hipotéticamente uno, al eliminarlo, el hecho no se hubiera producido, era causa del delito, digamos. O sea, y así se llegaba a la conclusión que causa del homicidio era la madre que lo había parido. O si se llevaba adelante una violación en una cama, también era causa del delito quien había hecho la cama, desde el punto de vista de la teoría de la equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non. Cuando el finalismo, digamos, cuando se impone el finalismo, a partir de la teoría del tipo subjetivo, se limitan las causas. ¿Por qué? Porque como hay que tener en cuenta cuáles son los fines, porque dijimos que no había acción sin voluntad, indudablemente, la madre que tiene al homicida después de 20 años, cuando tuvo al hijo, no quiso que matara a una persona 20 años después. O quien hizo la cama, tampoco tenía por finalidad que en esa cama se llevara adelante una violación. Entonces ya partiendo de la base del tipo subjetivo, es decir, de la intención, se reducen las causas. Es decir, que el finalismo deja de lado la teoría de la equivalencia de las condiciones y tiene en cuenta el tipo subjetivo para limitar la teoría de la causalidad. Teoría de la causalidad que a su vez es más limitada todavía en la actualidad, que es la que se impone, que es la teoría de la imputación objetiva. Teoría de la imputación objetiva que tiene fundamentalmente tres, para decirlo rápido, tres presupuestos. Nunca puede ser causa de una acción
o mejor dicho, sí, causa de un resultado, mejor dicho, perdón, causa de un resultado aquella acción que no está jurídicamente desaprobada. Por ejemplo, yo quiero matar a mi tío para heredarlo y lo invito permanentemente a viajar en avión porque creo que un avión se va a caer. Se cae el avión. Fui causa en eso desde el punto de vista jurídico, no. ¿Por qué? Porque volar en avión o invitar a alguien o comprarle pasajes a volar en avión no es un acto jurídicamente desaprobado. Desde el punto de vista de la teoría de la imputación objetiva, no puede ser causa de un resultado si yo disminuyo el riesgo jurídico. Si a vos te van a pegar una trompada en la cara y yo lo desvío y te pego una trompada en el hombro, no soy causa, ¿por qué? Porque disminuye el riesgo jurídico en el cual vos estabas inmerso. Esto es lo que se llama la imputación objetiva, la creó Jacobs, un alemán muy interesante, muy complejo para leer, y finalmente está la teoría del rol, que es más complicada y es a veces poco aplicable en nuestros tribunales, o la teoría de la prohibición de regreso, que señala que yo nunca puedo ser causa de un resultado si yo me mantengo dentro de mi rol. Y esto significa, si yo soy taxista, sube una persona y me dice voy a matar a fulano, y yo me quedo en mi rol de taxista, y va y lo mata, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Es bastante difícil explicárselo a un juez de instrucción de la Argentina, pero digamos, desde el punto de vista teórico, por supuesto sí, yo no tengo que haber arreglado pasarlo a buscar antes y demás. Yo me paro cualquiera en la calle, yo subo, o sea, la persona sube y me lo va contando, y yo lo dejo. Y después resulta que era cierto, yo no puedo tener ningún tipo de consecuencia. ¿Por qué? Porque no hay lo que se llama, no hay prohibición de regreso. ¿Por qué? Porque yo estaba cumpliendo mi rol. Por eso a Jacob se lo conoce como quien creó la teoría de los roles, que es muy difundida en el derecho penal, se usa mucho. Pero que no se También aplica mucho en los tribunales de Argentina. bueno, es que si un taxista lleva a otro y después se descubre, seguramente podrá, no tendrá que responder por el homicidio, pero no va a decir, Jacob, yo era taxista, bueno, gracias. Le va a costar un poco más. Dentro de todo este mejunje que estoy explicando muy brevemente, porque yo siempre que explico la teoría del delito, siempre que termino una clase, digo, ¿entendieron? Y los alumnos te dicen sí, y yo digo, qué suerte, a mí me llevó 10 años entenderla, porque, claro, no es tan sencilla. Y a la pregunta... Es muy difícil. A la pregunta que vos me hacías, en toda esta ensalada de la causalidad, hay circunstancias en las cuales se interrumpe el nexo causal. Cuando hay interrupción del nexo causal, yo ya no soy causa de lo otro, porque se interrumpió el nexo causal. Entonces, como dijiste vos, acá hay dos hechos que se escinden absolutamente. A mí me tendrán que investigar por haberla pisado 2 veces a la chica, que será lesiones, tentativa de homicidio, habrá que ver. Lo que no van a poder imputar desde el punto de vista de la teoría del tipo, desde el punto de vista subjetivo, de la imputación objetiva, es que yo soy causa del homicidio, porque no tiene nada que ver. Ahí habrá que averiguar qué hicieron los médicos. O sea, un hecho se puede dividir en 2 partes tranquilamente. Entonces investigamos al que pisó a la señorita por tentativa de homicidio, por lesiones graves, y a los médicos seguramente por homicidio culposo, salvo que se acredite, no sé, que alguien le puso veneno a propósito. Entonces estaríamos también en presencia de un delito doloso. Digo esto porque Sanzinetti, que es un profesor de nota, de lectura casi obligatoria si uno se dedica a esto, y muy difícil también de entender, porque parte del presupuesto, él habla siempre siguiendo algunos alemanes, de disvalor de acto y disvalor de resultado. Y ellos parten de la base que la tentativa tiene la misma pena que el delito consumado, porque dicen que
porque dicen que el resultado es una cuestión absoluta, en muchos casos, absolutamente azarosa. Pues yo te pego 10 tiros y vos no te morís, en mi acción yo hice todo lo que tenía que hacer, en la tentativa acabada, porque hay tentativa acabada y tentativa inacabada. Yo tengo 10 tiros en el cargador, te pego los 10 tiros. Que vos te mueras o no es absolutamente ajeno a mi acción. Entonces, para ellos, la tentativa y el delito consumado tienen la misma pena. De hecho, Sansinetti, cuando yo era jovencito, que es cierto, que un hecho que me pasó y lo dice, lo sigue diciendo como ejemplo, me dice, yo sigo dando el ejemplo que vos me diste, cuando yo era muy joven, esto fue en Loma de Zamora, mirá, precisamente. Me acuerdo los tribunales, los penales estaban, no me acuerdo en qué calle, había que subir unas escalditas de madera muy pequeñas, creo que no tenían ni baranda. Una persona tiene una discusión con un vecino, por una tontería, va a la casa, vuelve y le pega un tiro en la cabeza. El vecino queda en coma 4. Y me viene a ver el vecino, o sea, me viene a ver el autor de los disparos, el imputado. Entonces cuando lo indagan, que yo le había dicho, mirá, te van a indagar y vas a ir preso. Yo tenía 20 y pico de años. Me dice, ¿no tengo alguna posibilidad? Yo creo que no. Bueno, entonces lo indagan por lesiones graves, no por tentativa de homicidio, lesiones graves que de 3 a 10. Y después que no me acuerdo qué dijo, qué le hice decir al imputado, me dice, doctor, ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Lo escarcelamos? Sí, claro, y se fue conmigo. Cuando muere, lo van a buscar por homicidio. Entonces, lo que siempre dice Sansinetti es, ¿qué cambió en la conducta desde que lo indagaron hasta que la persona murió? Ninguna. O sea, su conducta ya era la misma con el tipo vivo que con el tipo muerto. Entonces, ¿por qué vivo en coma 4 lo escarcelan y no le imputan, o sea, y la pena no es igual al delito consumado y cuando se muere le aplican el homicidio? Esto es una discusión, tiene un libro que se llama Disvalor de Acción y Disvalor de Resultado, muy bueno, muy complejo, y en muchas cosas no estoy de acuerdo, en otras sí, pero de lectura obligatoria. Bien. Le mando un saludo a un tipo, Marcelo Sansinetti. Habíamos hablado de, bueno, que acá en este hecho que comentábamos de Diana, hay una ruptura del nexo causal, evidentemente. Sí, ¿sí? Claramente. Bueno, hay aparentemente un delito culposo por parte de los médicos, en este caso que lo atendieron. Y habrá que ver, ahora vamos a ver el tipo culposo. Que ver. Y entiendo que por lo que hablamos en privado alguna vez, vos tenés un caso actual de mala praxis. No, yo te comentaba una vez esto en privado, porque la Argentina tiene la característica de ser un país desastroso, pero cuando suceden las cosas les imputamos a la gente como si estuviéramos viviendo en Suiza. Estas son dos personas que trabajan en el Borda, en situaciones absolutamente repugnantes, donde tendría que haber 5 enfermeros, hay 2 y demás, y se murió una persona. Se murió, entonces le imputan desde el director médico. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en los delitos culposos las relaciones de causalidad pueden ir hasta el infinito. Si se muere una persona en una pileta, pueden imputar al dueño del club y al último de los salvavidas, hasta el bufetero. Claro, es que es verdad y ha habido infinidad de casos. Ha habido infinidad de casos en los cuales la imputación en los tipos culposos va hasta el infinito. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir, entonces. Bueno, entonces, con esto que hemos dicho, queda bastante, digamos, Queda bastante en lo parte. lo elemental para los delitos dolosos de comisión. Para los delitos dolosos de comisión, entonces tenemos que saber que hay un tipo objetivo, un tipo subjetivo, que necesitamos saber, tener un conocimiento absoluto y total de los elementos del tipo objetivo o tipo penal. Después también hay, no vamos a entrar ahora, lo voy a decir brevemente porque aquellos que han leído a Zaffaroni tiene, me he olvidado, tiene una frase muy, no una frase, un concepto muy divulgado que los estudiantes, vos cuando ¿estudiaste por el manual de Zaffaroni? No, yo estudié con Núñez. Bueno,
con Núñez. Bueno, Núñez era causalista, así que no habrás entendido absolutamente nada porque el causalismo es inentendible. Que adaptar a la realidad, de alguna manera. Es inentendible. Bueno, pero los que me están escuchando y han escuchado hablar han estudiado por Zaffaroni, Zaffaroni habla de la tipicidad conglobante. La tipicidad conglobante. Entonces, él parte de la base que si yo cometo una acción prohibida, lo que estoy cometiendo, digamos, hasta ahí estoy conformando lo que se llama el tipo legal. Para que haya tipo penal, que es el que yo he explicado, es tipo legal más antinormatividad o tipicidad conglobante es igual a tipo penal. Y lo voy a explicar. Si cuando veamos antijuricidad vamos a ver que existen ciertos preceptos permisivos que hacen que se excluya la acción, que se excluya la antijuridicidad. La legítima defensa. Yo mato a alguien en legítima defensa, hay acción típica, pero no hay antijuridicidad. Zaffaroni parte de la base que cuando a mí me exigen llevar adelante una acción prohibida, ejemplo que también se da siempre es del oficial de justicia, que va a hacer un desalojo y va con la policía. Si la persona no se va, ¿qué hace? Le patea la puerta y lo desaloja. Entonces se dice que hay violación de domicilio, pero que hay un precepto permisivo, es decir, que hay una acción típica justificada. Para Zaffaroni, cuando la ley me obliga a realizar una acción típica, en realidad no es que no hay antijuridicidad, sino que directamente no hay tipicidad penal, porque la tipicidad conglobante excluye la tipicidad, es decir, cuando hay una acción típica, pero que por otro lado todo el sistema jurídico, que es la tipicidad conglobante, por eso de conglobar de todo, que me exige realizar la acción prohibida, no hay una acción típica, no antijurídica, directamente no hay tipicidad. Esta es la tipicidad conglobante de Zaffaroni, en la cual, para que haya tipo penal, es tipicidad legal más antijuridicidad o tipicidad conglobante. Y lo digo para los que ven leído a Zaffaroni, seguramente se deben acordar. Claro, entonces, esto es lo más elemental respecto a el tipo doloso de comisión. Tiene un aspecto objetivo, que ya lo dijimos, tiene un aspecto subjetivo y tiene un aspecto cognoscitivo y tiene un aspecto connativo o volitivo. Vamos a pasar ahora entonces al tipo culposo. Tipo culposo, el tipo culposo también tiene un aspecto objetivo y tiene un aspecto subjetivo. Para que haya, ustedes saben que para que haya, generalmente cuando uno habla de delitos culposos, se habla que la persona obró de un modo negligente o de un modo imprudente. La realidad que no importa es que sea imprudente o negligente, lo importante es que se cumplan con los tres elementos del tipo objetivo del delito culposo. ¿Cuáles son? Violación al deber de cuidado, resultado, que algunos, como un autor alemán, Exner, denomina componente del azar, porque uno el resultado obviamente no lo busca, porque es la diferencia entre la culpa y el dolo. Uno en el dolo busca el resultado, uno en la culpa se lo encuentra al resultado. Uno no va manejando con la expectativa de pisar a alguien. Uno pisa a alguien sin querer. Por eso, ahora después, si retomamos, vamos a volver sobre el dolo eventual y la diferencia con la culpa sin representación, y por qué yo digo que el dolo eventual tiene que ser excluido, porque uno tampoco lo busca en el dolo eventual. Uno también se lo encuentra. Entonces decíamos, tiene que haber resultado, o sea, sin resultado no hay delito culposo, no hay tentativa de delito culposo. Zaffaroni decía que era un monstruo dogmático, o tenía un tema así respecto a la tentativa de delitos culposos, porque algunos autores la hablan. Entonces tiene que haber resultado, tiene que haber violación al deber de cuidado primero. Todas las conductas uno las tiene que llevar adelante de un modo cuidadoso, de un modo diligente. Todas, absolutamente todas las conductas que nosotros realizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hablamos del manejo siempre porque es donde más uno lo ve y además porque el manejo está reglamentariamente
ordenado cómo uno tiene que manejar, pero si uno va caminando por la calle, corriendo, sin mirar, y se lleva puesto a un chico y lo mata, también hay negligencia, hay violación al deber de cuidado. Uno no puede caminar por la calle sin mirar. Ahora que todos andamos caminando, mirando los teléfonos. Si yo le pego a una anciana caminando y la volteo y se mata, también hay una violación al deber de cuidado. O sea, todas las acciones tienen que ser llevadas adelante de un modo diligente, absolutamente todas. Entonces, para el tipo objetivo del delito culposo es violación al deber de cuidado, resultado y nexo de determinación, es decir, la violación al deber de cuidado que llevo adelante, es decir, mi conducta negligente, tiene que ser la causa del resultado al cual me enfrento. Esto significa, si yo voy, también ejemplo del libro, yo voy manejando a 200 kilómetros por hora, es decir, estoy manejando de un modo imprudente, pero se cruza una persona, un suicida, se quiere suicidar, se me tira encima del agua. Entonces la pregunta hipotética es, si yo hubiera manejado a los 100 kilómetros que me permite la ruta, ¿se hubiera muerto igual? Y si la respuesta es sí, no hay tipo objetivo del tipo culposo. ¿Por qué? Porque no hay nexo de determinación, porque si yo hubiera manejado dentro de los límites, es decir, manejado conforme al deber de cuidado, el resultado se hubiera producido igual. Entonces ahí no hay nexo de determinación. Y después también tenemos un aspecto subjetivo, que también tiene un aspecto cognoscitivo y un aspecto volitivo. Por eso la teoría del delito es tan compleja, porque cuando uno se posiciona en cualquier tema, salen flechas para todos lados. Entonces, el aspecto cognitivo volitivo, yo tengo que estar realizando voluntariamente la conducta final, caminar, manejar, y desde el punto de vista del aspecto cognoscitivo, así como dijimos que en el dolo yo tenía que tener el conocimiento absoluto del tipo penal, del tipo objetivo, en el tipo culposo, el aspecto cognitivo, tengo que tener la posibilidad de conocer que mi acción puede causar un resultado prohibido. La posibilidad. El otro es un conocimiento efectivo, en el delito culposo es la posibilidad, que es lo que se denomina la previsibilidad. Y la previsibilidad puede ser excluida por el caso fortuito o por precisamente ignorancia invencible, es decir, que yo no tengo que saber que mi conducta es el tema, ejemplo de esto, con el caso fortuito, cualquiera, pero la ignorancia invencible siempre se dice, un arquitecto hace un edificio y el edificio se cae dentro de 100 años. Al margen de que el arquitecto va a estar muerto, él no puede prever que el edificio se caiga dentro de 100 años porque al lado le hicieron una obra, por ejemplo. Claro, porque hay el caso fortuito es todo. Claro. El caso fortuito se da, si el riesgo permitido es otra cosa. Está muy bien lo que dicen acá en PIMPO 152, lo que sucede para hablar de riesgo permitido hay que entrar en otras. Por eso, claro, uno habla de un modo muy elemental. Yo tengo un libro que se llama Delitos Culposos, ahí hago toda la referencia, y acá donde capacitación jurídica me habla del caso Cabello. Bueno, sí, precisamente, sobre el caso Cabello y la culpa hago referencia en dolo eventual, y también a la causa de Cromañón. Así que entonces, el tipo culposo, tipo objetivo, tipo subjetivo. Lo fundamental es el tipo objetivo. Uno tiene que tener en cuenta siempre violación al deber de cuidado. La diferencia entre dolo y culpa. En el dolo, yo quiero el resultado. En la culpa, yo no quiero el resultado. Actúo en forma negligente e imprudente. En el dolo, tengo que conocer efectivamente los elementos del tipo objetivo. Tengo que saber que estoy matando a otro. En la culpa, tengo que tener la posibilidad de la previsibilidad. Prever que lo que estoy haciendo puede derivar en una consecuencia prohibida. Por supuesto que todos sabemos, esto tiene una importancia supina, porque las penas entre un delito doloso y las penas con un delito culposo son absolutamente menores. El riesgo permitido, acá me señala, y es un tema muy interesante, esto tiene que ver con que el riesgo tiene que ver con la previsibilidad, con el actuar del otro y con el riesgo permitido. Todas las acciones se manejan
dentro de un riesgo permitido. Siempre un riesgo permitido, y el actuar del otro también tiene que ver con que uno siempre tiene que partir de la base que el otro va a actuar de un modo debido. Si yo tengo la luz en verde, tengo que prever que el que viene en rojo va a frenar. Yo paso en verde y el que viene en rojo sigue, aun cuando yo sea el insistente, no, salvo que el otro venga, por eso ahí empiezan todos los casos, con un pañuelo rojo y tocando la bocina porque viene con un infectado de coronavirus ahora, no sé, por decir algo. El riesgo permitido fundamentalmente se habla en la sociedad industrializada, en el cual si no nadie haría nada, porque puede haber o que se lesione un obrero, o que el obrero lesione a alguien. El riesgo permitido depende de cada sociedad y la normativa que dispongan para darse esa circunstancia. La culpa consciente y culpa inconsciente. Hay culpa consciente cuando yo sé, efectivamente, tengo la previsibilidad que de lo que yo estoy haciendo se puede derivar un resultado no querido. Cuando uno maneja, sabe que puede cometer un accidente. Claramente. O sea, cuando uno maneja, tiene la previsión de que de que puede causar un accidente. Esta es la culpa consciente. La culpa inconsciente se da en aquellas circunstancias en las cuales yo no sé que lo que hice o estoy haciendo pueda causar un accidente o un resultado no querido. Yo sin saber, dejo una olla hirviendo y la olla explota y no sé, y cae sobre un bebé que estaba al lado. O dejo prendida la llave de gas sin darme cuenta y una explosión y muere el de arriba. Esto es culpa inconsciente. ¿Por qué? Porque bueno, esto es bastante complejo, también en todo lo eventual lo desarrollo, porque hay quienes consideran que la culpa inconsciente no tiene que ser punida. Hago referencia a esto para ver entre la culpa consciente, que es cuando yo sé que de lo que estoy llevando adelante puedo producir un resultado prohibido, pero no lo quiero, y el dolo eventual, que es aquella circunstancia en la cual yo no quiero el resultado, pero si sucede me da lo mismo, así dicho de un modo bastante torpe, ahí, digamos, el tema es cómo se diferencia la culpa consciente del dolo eventual. Bueno, por eso escribí el libro. Eso. ¿Cómo? Es muy subjetivo, ¿cómo sabe el juez? Sí. Bueno, eso por eso, pero puede, primero que es totalmente subjetivo, por eso te digo que generalmente esto se da cuando se llevan adelante cuestiones horrorosas, como el de Cabello, que mató a una mujer, no me acuerdo si estaba embarazada, creo que a la mujer y a la hija, o estaba embarazada, ahora no me acuerdo, y la mujer iba muy despacio y él venía con un auto preparado, y cuando se produjo el hecho se bajó y se preocupó más por el auto que por lo que había cometido y demás. Pero la realidad, por eso mi postura, es que en el dolo eventual no se quiere el resultado. Esto de me da lo mismo es tan subjetivo que... En realidad, porque además no hay dolo, en realidad. Bueno, por eso yo digo que, claro, si yo voy a 200 kilómetros por hora y no se me cruza nadie, ¿qué delito cometí? Nada. Una infracción, Sí. una infracción administrativa, un exceso de velocidad. Sí. Y si se me cruza alguien y lo mato, paso del exceso de la nada al homicidio doloso. O sea, es algo bastante torpe, digamos, desde mi óptica, bastante torpe. ¿Por qué? Porque en el dolo, para mí, solo hay dolo cuando uno quiere el resultado. Y hay culpa cuando uno no lo quiere. Y en el dolo eventual no se quiere el resultado. Por eso yo lo que propuse en mi libro es que, porque se recurre al dolo eventual cuando la pena del delito culposo queda muy exigua. Una persona que va a 200 km por hora y mata a 10 transeúntes. Entonces, aun cuando pongamos la pena máxima del delito culposo, queda exigua y no termina de convencer a la ansia vindicativo de la sociedad. Ahora, entonces vimos el tipo doloso de comisión,
vimos el tipo culposo y ahora vamos a algo que es sumamente complejo, lo vamos a explicar muy brevemente, que tiene que ver con los tipos omisivos. ¿Por qué es muy complicado punir la omisión? Porque como yo siempre digo, es muy fácil saber qué es lo que uno está haciendo. O sea, vos en este momento estás en un vivo conmigo, es lo que estamos haciendo. Ahora, estamos dejando de hacer un montón de cosas. No sé, cocinar, andar en Palermo caminando. O sea, es indefinida la cosa que uno no hace. Por eso es muy difícil poder conculcar la omisión. Pero básicamente los tipos de omisión tenemos omisión propia o omisión impropia. La omisión propia es aquella que la podemos cometer todos porque está específicamente prevista en el Código Penal. Omisión de auxilio. Omisión de auxilio la puede cometer cualquier persona que integre el tipo penal conforme lo que está diciendo. Digo omisión de auxilio, no abandono de personas, porque el abandono de personas es un delito doloso. No vamos a entrar en esto porque es bastante complicado. Entonces la omisión propia la podemos cometer cualquiera y no tiene un tipo prohibitivo, perdón, no tiene un tipo activo como equivalente. Ahora se va a entender esto que digo. Y la omisión impropia o comisión por omisión la puede cometer solo el que tiene posición de garante. Solo el que tiene posición de garante y siempre tiene un tipo activo como equivalente. Yo puedo matar a alguien haciendo, voy y te pego un tiro, o puedo matar a alguien no haciendo. Ejemplo típico, la madre que no le da de amamantar al hijo. Repito, la omisión propia la podemos cometer todos en la medida que estemos dentro de los parámetros que dice el tipo penal omisivo previsto en el Código Penal. Y la omisión impropia solo la pueden cometer aquellos que tienen o reúnen la condición de posición de garante. La posición de garante, bueno, cada vez tiene más fuentes, pero las fuentes más elementales son la ley, o sea, la ley prevé de que los padres tienen que alimentar a los hijos. ¿Vos tenés hijos? Sí, 2. Si no le das de comer a tus hijas, cometés el delito de homicidio por omisión impropia o comisión por omisión, porque haces algo dejando de hacer algo, pero porque tenés la posición de garante que viene de la ley. A mí no me van a poder imputar que vos no le diste de comer a tus hijas, porque no tengo esa posición de garante. La posición de garante, el contrato, es la otra. Yo arreglo con una persona para que me lleve hasta la punta del Everest, y en la mitad se va, y yo me muero. Contrato. O la situación previa. Yo piso a una persona con el auto y lo dejo que se muera. También tengo posición de garante por la acción previa. Después hay un montón de las nuevas tecnologías. Un ejemplo, a ver si estoy errado. Un acompañante, un guía de montaña, que me lleva en sí, claro. Voy hacia arriba y me abandona hacia arriba. Él tiene una posición de garante. Sí. Bien, listo. Sí, claro. Ahí puede, en ese ejemplo que también lo di yo, puede juntarse el contrato y la acción previa, o sea, no importa. El tema es tener la posición de garante la tiene el guardavidas, respecto de los chicos que cuida. Siempre estamos hablando de delitos dolosos. Entonces, la posición de garante puede, entonces, el guardavidas, vamos a un ejemplo, yo soy guardavidas. Entonces, esto siempre se confunde. Se muere una persona. Yo tengo posición de garante, pero para que haya un delito de comisión por omisión, es un delito doloso. Es decir, yo tengo que ver que alguien se está muriendo y no hacer algo sabiendo de la situación típica, porque tiene que haber conocimiento de la situación típica, previsión de la causalidad y posición de garante. Yo tengo posición de garante y no lo hago porque creo que los gritos es alguien que está haciendo un chiste, o porque creo de que una persona se está ahogando y creo que la pileta tiene 10 centímetros cuando tiene 2 metros, no hay comisión por omisión, porque la comisión por omisión es un delito doloso, por eso mucha gente se confunde. Yo puedo tener la posición de garante, pero la posición de garante yo la tengo que llevar adelante de un modo activo, de un modo doloso, no de un modo culposo. Entonces, esto es mucho más complicado porque después aparecen, por ejemplo, yo también lo trato, si puede haber comisión por omisión con dolo eventual, que es lo que pasó en República de Cromañón, que le imputaron a los músicos
la comisión por omisión con dolo eventual por la muerte de los chicos. Es todo un tema bastante complicado, porque cuando entra el dolo eventual, conjugamos la omisión con el dolo eventual, bueno, puede salir cualquier cosa de ahí, que es precisamente a lo que muchas veces se recurre cuando se muere alguien en un natatorio. Se dice que quien debía cuidarlos actúa con dolo eventual, porque se representa la posibilidad y no actúa. Por eso digo que el dolo eventual es un corrector espantoso para solucionar problemas. Y quería decir algo que no lo dije, que se terminó en lo que hablábamos antes. Por eso yo en dolo eventual lo que propongo es eliminarlo, pero elevar las penas de los delitos culposos, que tenga un rango, suficiente el juez para, sin tener que recurrir al delito doloso, pueda, dentro de los delitos culposos, aplicar la pena que considere justa. Entonces los delitos culposos tienen que tener una pena de 1 a 10 años. O sea, tener un marco de flexibilidad tal que porque tiene que ver con la aplicación de la pena, que siempre la sociedad busca, más allá de la cuestión resocializadora, siempre tiene una posición vindicativa a la sociedad. Entonces, muchas veces el juez dice, no, si le doy 4 años o 5 a esta persona, o sea, como que tiene sabor a poco, entonces manotea el doble eventual y da 15 años, y es una barbaridad. Esto tiene que ver con algo que vimos, yo te decía que cuando uno estudia el derecho penal, hay un momento donde uno hace un clic, porque todo tiene que ver con todo. En la clase anterior me preguntaste por la prevención general, me preguntaste, que yo te dije que había una prevención general negativa y una prevención general positiva. Bueno, así como a la sociedad le parecería poco que una persona que viene manejando 200 kilómetros por hora se cruza con una mujer que viene con un carrito de un bebé y le dan 5 años, desde mi óptica, le parece una barbaridad, si realmente no fuera un delito doloso, que le den 15, porque también se excede el marco. Entonces, tenía que haber un marco, el delito culposo lo suficientemente generoso para que el juez se maneje dentro de esos parámetros, que yo lo considero en el libro de 1 a 10 años. O sea, no recurrir al doble eventual, porque 10 años ya es una pena importante. Bueno, algo que a vos te gusta mucho, que me dijiste para terminar, porque también tiene que ver con esto, ya dijimos entonces que en los delitos culposos, desde mi óptica, no puede haber tentativa. Zaffarini decía que era un monstruo, no me acuerdo cuál era la palabra que seguía, si alguno se acuerda que le di. Porque me decías que para vos un tema interesante era el tema del bien jurídico. El bien jurídico protegido, ¿no? Sí. Del bien jurídico. Y yo te decía que los autores hablan de que en realidad lo que se protege es la disponibilidad respecto del bien jurídico y no el bien jurídico en sí, y dice referencia a que el homicidio, que contrariamente a lo que muchos dicen, por supuesto no está penado suicidarse. Lo que está penado es la instigación o la ayuda al suicidio, porque lo que prevé el legislador es que si uno quiere llegar a ese límite tan tremendo, no sea influenciado por nadie, es decir, que uno lo decida en soledad, digamos, recurriendo al libre albedrío de uno. Bueno, de ahí se desprende el tema de la muerte digna, el tema de la eutanasia y todo ese tipo de cosas. Pero te quería hacer una referencia breve al tema de los delitos de resultado y los delitos de peligro. Los delitos de resultado, que son casi todos, son aquellos que la muerte, el delito de resultado, el hurto, pueden ser tentados, y los delitos de peligro, como la tenencia de arma, en la cual ya el legislador entendió que por el hecho de tener el arma ya se está violando la seguridad pública, la seguridad pública, antes se llamaba seguridad común. Después se diferencia entre delitos de peligro concreto y peligro abstracto, pero es algo muy sutil, con lo cual no estoy de acuerdo. Y para finalizar, te voy a decir otra cosa que también en la facultad se estudia mucho y es muy importante, que siempre se nombra, que en el derecho penal no hay responsabilidad objetiva. Se habla de derecho penal una responsabilidad de culpabilidad. ¿Por qué? Por responsabilidad objetiva, hay responsabilidad objetiva cuando solo se tiene en cuenta que uno causó un resultado sin acreditar que uno actuó con dolo o al menos con culpa. O sea, en el derecho civil, por ejemplo. Yo atropello a alguien. Lo único que tiene que acreditar la víctima es
el contacto y que no haya habido culpa de la víctima. No importa. Ahora, en sede penal sí van a tener que acreditar que yo obré en forma culposa. Por eso es muy común que una persona que ha sido sobreseída en sede penal sea considerada culpable en sede civil, porque las responsabilidades son diferentes en una sede y en otra. En una hay que acreditar la culpa, en la otra hay que acreditar, me tiene que acreditar la víctima que él no tuvo la culpa, no que yo la tuve, simplemente tiene que acreditar el contacto y que no tuvo la culpa de él. Por eso hablamos de un derecho penal de culpabilidad y no un derecho penal de responsabilidad objetiva. También quienes estudian derecho penal, muy elemental que obviamente la pena es única e indivisible. Por eso yo digo que me acuerdo que una vez que un legislador, creo que era de Mendoza, había propuesto que en delitos graves se penara al padre, al hijo y al padre. Es una barbaridad esto. Esto es del Código Hammurabi, 5000 años antes de Cristo, en el cual estaba previsto que si se caía una casa había que matar, y se moría quien residía y el hijo, había que matar al constructor y al hijo. O sea, en eso ha avanzado el derecho penal. Si volvemos a eso, ya, por eso muchas veces, derecho penal es muy interesante, y a mí muchas veces me da bronca escuchar por televisión, o incluso, reitero, legisladores que no entienden absolutamente nada, y con esto me voy a despedir. Muchas veces dicen, los violadores no pueden dejar, lo voy a decir en el término que se usa públicamente, incluso reitero por gente de la política, los violadores no pueden dejar de violar. Entonces, ahora, si una persona no puede dejar de hacer lo que hace, es inimputable. Porque para ser imputable yo tengo que elegir lo que hago. ¿Qué tema? Es un tema para otro vivo. O sea, porque un pederasta, bueno, supongamos, pero no quiero entrar en temas muy rígidos, pero vamos a quedarnos con el violador y el concepto de que lo has escuchado. Si sale, vuelve a violar. Y si sale y vuelve a violar, si una persona no puede dejar de hacer lo que hace, es inimputable. Porque para ser imputable hay que comprender la actividad del acto y dirigir las acciones. Si una persona está determinada, acá podríamos dar una clase, un vivo entre libre albedrío y determinismo, un tema que lo trato mucho en el primero de los libros, mi gran obra maestra. Si uno está determinado, cuando uno está determinado, el Estado respecto de uno puede llevar adelante una medida de seguridad, no una pena. Porque para que lleven adelante una pena, yo tengo que estar, tengo que tener el libre albedrío para cometer o no el delito. Y yo ahí digo también, y con esto sí termino, que nadie está determinado socialmente a cometer un delito. Se puede estar condicionado. O sea, si una persona está en situación de calle, seguramente está más condicionado a cometer un delito que la que no lo está. Pero no está determinado, porque hay muchos que no están en esa situación y cometen delitos. O sea, por eso yo en el libro también digo que aquellas personas, contrariamente a lo que se hace en la práctica, si detiene un abogado y detiene una persona de la calle, por el mismo delito seguramente le da más pena al que está en la calle que al abogado. Y yo digo que ante mayor condicionamiento social, la pena tiene que ser menor. Y ante menor condicionamiento social, la pena tiene que ser mayor. En la práctica sucede exactamente al revés. Y en el libro ese lo explico muy bien con ejemplos y demás, que ahora seguramente no me acuerdo. Pero reitero que el tema hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, lo hace porque no puede dejar de hacerlo. Porque atrás de eso, si a mí vamos a jugar si a mí un fiscal en un juicio me dijera, no, el imputado no pudo dejar de hacer lo que hizo, es una papita eso, es inimputable de acá a la China. Porque precisamente el derecho penal, lo que prevén los tipos penales, que uno pueda o no hacerlo. Lo que busca es que uno no lo haga, pero eligiendo no hacerlo. Después podríamos hablar de cuáles son las medidas de seguridad. Lo que estamos viviendo ahora es una medida de seguridad no penal.
la que estamos viviendo todos nosotros en esta cuarentena, u ochentena, o Dios vaya a saber cómo se llama, ya porque creo que vamos a estar medio año encerrados. Cada vez que salgo a la calle veo más gente, pero no importa. Libertador es no sé, cada vez hay más autos. Pero bueno. Bueno, más o menos, si querés fijarte alguna pregunta. Sí, estamos Esto es muy, para los estudiantes de Derecho o para los abogados, esto es muy elemental, todo lo que hemos analizado, para tener una idea sobre la tipicidad. El próximo martes. 50 personas prendidas en este momento al vivo. Me encanta, sí, muy bien, muy bien. Y antes teníamos más, muy bien. Yo les agradezco a todos por escucharme, por dedicarme. Vivimos en una sociedad donde nadie le dedica tiempo a nada. Así que se dediquen el tiempo a escucharme, yo se los agradezco humildemente. Te encuentro el martes que viene. Yo te agradezco a vos y le agradezco a la gente que nos mira. Muchas gracias a la gente también. Dale, nos encontramos el martes que viene con Antijuricidad. Dale, gracias. Antijuricidad. Hasta luego. Chau, chau. Un abrazo.